¿La compraron como si fuera un objeto? Pero llevaba dentro una verdad que nadie podría borrar. En una fría mansión de Córdoba, una niña lloraba por la madre que había perdido. Y un hombre, asfixiado por el dolor, contrató a una desconocida para llenar el vacío. Lo que no sabía es que esta mujer escondía un pasado robado, una identidad silenciada y una fuerza capaz de cambiar todo a su alrededor. Esta no es solo una historia de amor. Se trata de valentía, libertad y del momento en que la verdad rompe cadenas invisibles. Prepárate para sentir, reflexionar y quizás reconocerte. Personajes principales. Samira Monteiro. Nacida en Angola, hija de un comerciante portugués y una activista negra. Alonso del Real. Empresario español, heredero de una familia tradicional cordobesa. Clara del Real. Hija de Alonso, huérfana de madre. Miguel Torres. Abogado y amigo de confianza de Alonso. Lucía Ribeiro. Maestra y voluntaria en un centro comunitario, amiga de Samira. Una fría mañana de febrero, en el corazón de la antigua Córdoba, Alonso de la Vega esperaba, con manos temblorosas, la noticia del nacimiento de su segundo hijo. El hospital era moderno, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Su esposa, Teresa, falleció a causa de una complicación repentina y silenciosa. En cuestión de minutos, Alonso, heredero de una familia tradicional española, enviudó. El dolor fue devastador, pero el llanto de la recién nacida en brazos de la enfermera lo obligó a permanecer de pie. Clara, su hija mayor, tenía solo 2 años. Aún demasiado pequeña para comprender la muerte, pero ya lo suficientemente sensible como para sentir la ausencia de su madre. Empezó a negarse a comer, a llorar por las noches y a no dejar que nadie se acercara. Alonso, sumido en el dolor y la responsabilidad de 2 niños pequeños, sintió el peso aplastante de la culpa y la impotencia. Los médicos dijeron que Clara necesitaba apoyo, cariño, alguien que pudiera conmover su dolor. Abrumado por la desesperación y sin saber a dónde acudir en busca de ayuda, Alonso recurrió a algo que nunca imaginó hacer. En un foro de apoyo en línea para padres solteros, encontró una recomendación inesperada: una joven cuidadora inmigrante llamada Samira, recién llegada de Marruecos, que había trabajado con niños que experimentaban traumas. Sin tiempo para pensar, Alonso llamó. Y en cuestión de horas, el destino de su familia comenzaría a cambiar, sin que él siquiera lo sospechara. Samira tenía 24 años y una mirada firme y serena. Llegó a casa de Alonso con una pequeña mochila y un porte que mezclaba humildad y dignidad. Originaria de Granada, donde cuidaba a niños refugiados, había cruzado España en busca de una nueva vida. Su pasado era inusual, hablaba 4 idiomas, estudiaba psicología infantil por su cuenta y empleaba técnicas poco convencionales aprendidas de su abuela bereber. Alonso, desconfiado al principio, se la presentó a Clara sin muchas esperanzas. Pero algo sorprendente ocurrió. Samira no intentó levantarla ni hablarle como una adulta. Se sentó en el suelo, lejos, y comenzó a cantar una antigua canción de cuna en árabe. Clara dejó de llorar. Observó en silencio. Y por primera vez en días, su respiración se calmó. Fue allí, en ese instante sencillo y lleno de presencia, que Samira dio el primer paso para ganarse la confianza de Clara, sin que ella lo supiera, el corazón de una casa marcada por el dolor. Samira fue ganando terreno poco a poco. No forzaba las conversaciones, no invadía la rutina doméstica, simplemente observaba, escuchaba y se hacía presente con delicadeza. Con Clara, empezó a establecer pequeños rituales: preparar té de manzanilla juntas, pintar con acuarelas en silencio, contemplar el atardecer por la ventana del dormitorio. Poco a poco, la niña volvió a sonreír, a aceptar la comida e incluso a dormir sin llorar. Era como si su dolor se reflejara en los ojos de Samira, alguien que también había perdido mucho, aunque nadie sabía exactamente qué. Alonso, observando desde la distancia, empezó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: alivio. No podía entender cómo una joven sin título universitario podía hacer lo que los psicólogos y las niñeras experimentadas habían fracasado. Pero los resultados estaban ahí, claros como el agua. Clara se estaba transformando. Y Samira parecía conocer a su hija como nadie más.
Fue entonces cuando algo despertó en Alonso, no solo curiosidad, sino una silenciosa admiración que pronto tomaría forma. Una noche lluviosa, Alonso caminaba por el pasillo y vio la luz encendida en la habitación de Clara. Curioso, se acercó y echó un vistazo por la rendija de la puerta. Samira, sentada junto a la cama, mostraba letras dibujadas en un cuaderno improvisado. Clara, atenta, repetía sonidos, sonriendo entre sílabas. Alonso permaneció inmóvil. Esto era más que cariño, era educación, era dedicación. Pero también era un problema. Enseñar a niños sin autorización formal era ilegal, y Alonso, como figura pública y abogado respetado, no podía correr ningún riesgo. Al día siguiente, llamó a Samira para hablar. No era una acusación, sino una pregunta: ¿por qué le enseñas a leer a mi hija? Samira dudó, pero decidió decir la verdad. No era solo una cuidadora. Era hija de una maestra y un traductor de árabe, ambos muertos en un conflicto en el norte de África. Fue llevada a España por una red ilegal que la había prometido a una familia, pero terminó siendo explotada. Huyó, sobrevivió con documentos falsos y pasó años estudiando sola, intentando recuperar su verdadera identidad. Las palabras de Samira cayeron como una avalancha sobre Alonso. Esa joven, con toda su serenidad, ocultaba un pasado de dolor, coraje y resiliencia. Él permaneció en silencio durante largos segundos, intentando absorber la fuerza de su historia. En ese momento, algo en su interior se quebró, o quizás se abrió. Y sin decir mucho, simplemente respondió: ya no tendrás que esconderte. A la mañana siguiente, Alonso comenzó a investigar el pasado de Samira. Usó sus contactos en la Fiscalía de Córdoba y accedió a archivos de ONG que trabajan con refugiados y trata de personas. Tras días de investigación silenciosa, encontró fragmentos que confirmaban su historia. Los nombres de sus padres figuraban en los registros de un colegio público de Rabat, y había una denuncia policial sobre la desaparición de una niña de 12 años en la misma fecha que Samira había descrito. La conexión era clara: había sido secuestrada y traída ilegalmente a España. El descubrimiento afectó profundamente a Alonso. No fue solo empatía. Fue indignación. A esa joven le habían robado su propia vida, sus raíces y su identidad. Buscó un abogado de derechos humanos, presentó un proceso formal de regularización y aceptó actuar como tutor legal temporal de Samira hasta que todo se aclarara. Por primera vez, ella lloró delante de él. No de tristeza, sino de alivio. El dolor de años comenzaba a reconocerse. Para Clara, nada cambió. Samira siguió siendo su cuidadora, maestra y amiga inseparable. Pero para Alonso, todo cambió. Su presencia en la casa ya no era solo una ayuda. Era parte del hogar. Y con eso, surgió una nueva pregunta que aún no podía responder: ¿qué estaba empezando a sentir exactamente por ella? Con el papeleo en marcha, Samira empezó a vivir en la casa, ya no como una empleada oculta, sino como alguien respetado. Alonso la involucró poco a poco en las decisiones cotidianas y la confianza entre ellos creció de forma natural. Continuó enseñando a Clara, ahora con libros apropiados, e incluso empezó a enseñarle algunas palabras en árabe y francés. La niña mostró un sorprendente progreso emocional y cognitivo. Samira no era solo una cuidadora, era una educadora nata. Alonso la observó con nuevos ojos. No era solo gratitud. Era algo más profundo. Admiraba la calma con la que afrontaba todo, la elegancia con la que se expresaba, la sutileza con la que ponía límites, incluso después de todo lo que había pasado. En silencio, empezó a preguntarse qué sentiría si ella ya no estuviera. Samira también notó las miradas persistentes, los silencios cargados de emoción, pero se mantuvo firme. Sabía que, incluso libre, el mundo no la trataría como a una igual. Y temía lo que ese sentimiento pudiera costarle. Una tarde, Alonso la encontró en el jardín, leyéndole un libro de poesía antigua a Clara. Se sentó a su lado, escuchó un fragmento, sin pensarlo, dijo en voz baja: «No tienes idea de cuánto ha cambiado esta casa». Samira sonrió con los ojos húmedos. No necesité decir nada más. Algo entre ellos ya había cambiado, y ambos sabían que era real. O proceso legal abancaba rápido.
Os documentos originais de Samira foram reconocidos, e como ajuda do advogado de Alonso, o cartório de Córdoba oficializou súa situación. Ela era, legalmente, uma cidadã libre. Não mais imigrante indocumentada, nem sombra de pasado de dor. Alonso organizou uma pequeña celebracao en casa. Apenas Clara, o advogado e dúas amigas de Samira da antiga ONG estaban presentes. Era uma tarde simples, mas carregada de significado. Naquela noite, depois que Clara adormeceu, Alonso e Samira ficaram na varanda, sob a luz amarelada da cidade. A brisa sopraba suave, e a taca de vino en súas maos tremia levemente. Ele entao falou, uase susurrando, teno tentado lutar contra iso, mas nao poso máis. Eu me apaixonei por voce. Samira congelou. Olou para ele como los asustados e ao mesmo tempo emocionados. A resposta demorou a sair, e eu tamén. Mas teno medo, Alonso. Do mundo, das persoas. E de como iso pode afetar Clara. Ele segurou a mao dela con delicadeza. Prefiro enfrentar o mundo contigo do que continuar fingindo que não sinto nada. O silencio que se seguiu foi denso, cheio de verdades não ditas. Samira sabía que nada sería fácil. Mas, pela primeira vez, pensou que tal vez, só tal vez, o amor pudese ser uma forma de resistencia. Aún con todas sus emociones a flor de piel, Samira pidió tiempo. Alonso la comprendió. Respetó cada paso, sin prisas, sin presiones. Pero los días se volvieron más ligeros, las miradas más intensas, los silencios más significativos. Clara, intuitiva como cualquier niña, empezó a llamar a Samira mamá en los momentos de cariño. Esto la hacía llorar en secreto. Ya no era solo cariño, estaba profundamente conectada con esa familia, con esa vida, con esa historia que nunca imaginó vivir. Un fin de semana, Alonso la invitó a pasear con Clara por el Parque Cruz Conde. Al final del paseo, bajo un árbol centenario, sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo. Dentro, un anillo con una piedra azul, sencillo y elegante. No es una petición de prisa. Es solo un símbolo. Quiero que sepas que donde quiera que vayas, estaré a tu lado. Samira, con los ojos llenos de lágrimas, respondió, entonces quiero ir a donde tú vayas. Se abrazaron con fuerza y, por primera vez, se permitieron un beso sincero, lleno de historia y esperanza. La boda fue discreta. Solo Clara, la abogada, dos amigas de Samira y el empleado más antiguo de la familia. Pero ese momento tuvo más significado que cualquier fiesta suntuosa. La unión de dos mundos tan distantes se convirtió en símbolo de algo más grande: amor, valentía y reparación. La noticia del matrimonio de Alonso y Samira se extendió rápidamente por Córdoba. Un escándalo estalló en las altas esferas sociales. Los viejos amigos de Alonso desaparecieron, las invitaciones comenzaron a escasear y surgieron comentarios maliciosos en almuerzos y eventos de empresa. Pero Alonso no se rindió. Al contrario, comenzó a asistir con orgullo a eventos sociales junto a Samira. Si ser rechazado por gente vacía es el precio de vivir una verdad, lo pago con gusto, dijo en una entrevista con una revista local. Al mismo tiempo, surgieron aliados, profesores universitarios, activistas, escritores y jóvenes de familias tradicionales que vieron en la pareja una inspiración. Samira fue invitada a contar su historia en escuelas y universidades públicas. La contó no como una víctima, sino como una mujer que sobrevivió y se rehizo. Clara, que ahora tiene 6 años, presentó a sus padres con alegría y orgullo: esta es mi mamá Samira, ella me enseñó a leer antes que nadie. El hogar de Alonso y Samira se convirtió en un lugar de encuentros y esperanza. Fundaron una pequeña escuela comunitaria en el barrio de San Basilio, donde niños inmigrantes y locales aprendían juntos, en igualdad de condiciones. Allí, su amor se convirtió en un proyecto. Y los prejuicios que intentaron silenciarlos se convirtieron en el motor para transformar otras vidas. ¿Cuántas Samiras siguen ahí fuera, silenciosas, borradas, invisibles? Mujeres con historia, con talento, con amor para dar. Que fueron arrancadas de sí mismas por sistemas crueles, por prejuicios ancestrales, por silencios impuestos. En 2025, la esclavitud cambió de nombre. Hoy se llama explotación, racismo velado,
Inmigración olvidada, mujeres que se preocupan por todos, menos por sí mismas. ¿Cuántas mujeres negras, indígenas, inmigrantes o marginadas cargan el mundo sobre sus hombros? Sin embargo, siguen careciendo de espacio, de reconocimiento y del derecho a existir libremente. Samira representa a cada una de ellas. Cada mujer que fue llamada menos que, pobrecita, empleada. Cuando, en realidad, es madre, maestra, inspiración, la raíz de una nueva generación. Esta historia no se trata solo del amor entre un hombre y una mujer. Se trata del amor que surge cuando alguien es visto, creído y respetado. ¿Y tú, la que observa? ¿Hay una Samira cerca? ¿Estás silenciando tu propia voz? Quizás sea hora de reconstruir. De reconocer el dolor oculto y transformar las heridas en fuerza. Porque nadie nació para vivir atado al pasado. Todos merecemos libertad. No solo física, sino también emocional, social y espiritual. Y cada vez que alguien se libera, el mundo entero respira un poco más tranquilo. Han pasado los años. Samira, ahora respetada como educadora y activista, es invitada a hablar en una conferencia internacional sobre libertad y reconstrucción. Alonso observa desde la distancia, con Clara, ahora una adolescente, siguiendo los pasos de su madre en el activismo social. Lo que comenzó con dolor y silencio se ha convertido en una historia de valentía, amor y propósito. Una mujer que fue arrancada de sus orígenes, transformada en una sombra, y que, con dignidad, reconstruyó su luz. Samira termina su charla con una frase que provoca una ovación de pie. La libertad no se trata solo de ser libre de la prisión. Es poder ser quien eres, donde quieras, con la gente que amas, sin tener que disculparte por ello. El público aplaude. Alonso sonríe. Clara filma el momento con lágrimas en los ojos. Y tú, que has seguido esta historia hasta ahora, quizá te des cuenta. A veces, las mayores transformaciones no ocurren a través de revoluciones, sino a través de decisiones sencillas, tomadas con el corazón. Porque el amor verdadero no pregunta de dónde vienes. Solo quiere saber a dónde pueden llegar, juntos. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Dale like, comparte y suscríbete. Porque aquí, cada historia puede transformar una vida. Incluida la tuya.